objetivo que voy a tratar de explicar y que ha estado muy basado en el trabajo de Mark, que es el trabajo que estamos efectuando ahora de forma más reciente, que es cómo somos capaces de fabricar contenido de cara a... cómo somos capaces de detectar cómo se fabrica contenido de cara a establecer campañas de manipulación, ¿de acuerdo? En la charla anterior habéis visto que había un foco muy específico en detectar, ¿no? El tema es que hay gente que da igual que le detectes que la información es falsa o que los vídeos son falsos, ¿no? Estamos ahora mismo en el tiempo de las ardillas, donde contenido que no es real, contenido que no es creíble, para un público es creíble. Y eso tiene un efecto, permite suplantar a lo que es el humano como generador de contenido, ¿no? Y entonces yo voy a insistir en ese aspecto, ¿no? Que el aspecto fundamental que tenemos, que ponemos mucho el foco en el problema tecnológico, viene muy derivado de que al final el que toma la decisión en el 90,99% de los casos es un humano que tiene un sesgo, que tiene unos problemas a la hora de interpretar grandes volúmenes de información y que tiende a simplificar. Todos tendemos a simplificar. Y eso hace que la labor de aquel que quiere manipular sea más fácil, ¿no? En el contexto amplio de lo que es la seguridad, nosotros nos planteamos 5 cuestiones básicas, a mi modo de ver, ¿no? Que las podemos de alguna manera listar como he tratado de compendiar aquí, ¿no? O sea, primero, quién accede a la información, qué puede hacer con la información, cómo puede acceder a la información, por cuánto tiempo puede acceder a la información y esta parte de aquí, ¿no? ¿Qué fuente de información es fiable? Esto siempre ha sido importante, pero ahora es crítico, es vital, porque los intermediarios clásicos en la generación de contenido han desaparecido. Cualquiera puede generar contenido. Es más, cualquiera puede elegir el canal oportuno para que un contenido tenga un impacto, ¿de acuerdo? Y de hecho, técnicas muy sofisticadas que hemos utilizado de forma legítima en la captación de atención y en la capacidad de convencer al otro, como es el marketing, como es la propaganda y como es el discurso político, se convierten en herramientas peligrosas cuando se emplean con fines al servicio de intereses concretos de un segmento poblacional o de otro país. Y ahí entraríamos en el terreno de lo que es information warfare y las hybrid threats, ¿no? Donde tenemos una combinación de intereses más alambicados, que lo que eligen es exactamente el tipo de público y el mensaje, así como el canal más adecuado para maximizar una operación de influencia, ¿de acuerdo? Y esto se consigue con deepfakes, pero se consigue con cualquier imagen descontextualizada. Yo lo que voy a intentar es, de alguna manera, subrayar que ahora lo que tenemos que tratar de ver es como técnicas clásicas de engaño, de deception, ¿no? Según la jerga inglesa, del recientemente desaparecido Mitnick insistía, ¿no? Que la gran virtud, la gran capacidad, el gran vehículo para perpetrar un ataque es siempre tratar de conquistar el elemento fundamental en la cadena de custodia de información, que es el sujeto humano, ¿de acuerdo? Ahí es donde está la clave siempre. Podemos poner mecanismos súper sofisticados, pero va a haber siempre un conjunto de seres humanos tomando la decisión. Eventualmente hay una alta dirección tomando decisiones. Y bueno, se está grabando y no puedo decir mucho, ¿vale? La cuestión es que en el contexto que nosotros vivimos, el principal riesgo que tenemos, o el principal desafío, porque es un desafío, los desafíos se abordan intentando dimensionarlos y responder a ellos, no eliminarlos, ¿no? Es un desafío tener comunicaciones cifradas punto a punto, pero la respuesta no es eliminarlas. La respuesta es encontrar un equilibrio adecuado donde se pueda hacer un uso adecuado de ese tipo de tecnología. Y el problema que tenemos en ese contexto tecnológico es que nosotros tenemos causas que existen con unos objetivos concretos y que determinan un efecto. Y saber la relación causa-efecto es altamente complejo a día de hoy, ¿no? Eso ha ocurrido en el espacio, por ejemplo, bélico. Era mucho más fácil, ¿no?, dimensionar cuando un conflicto llevaba a un enfrentamiento cara a cara y tú tenías que agredir al otro físicamente, ¿no? Cuando tú lo que tienes que hacer es apretar un botón, la cosa se simplifica, ¿no?, en el coste que eso te supone, ¿no? Eso no quiere decir que sea fácil, pero es bastante más fácil, es más complicado mancharse las manos, digamos, ¿no? Y a la hora de investigar la actividad es muy complejo ir desde el efecto a la causa y realizar la atribución de forma correcta. Eso es altamente complejo. Y en la mayor parte de los casos es prácticamente imposible. Todo lo más uno puede acotar. Y de forma capital esa dificultad de enlazar la causa con el efecto viene muy mucho porque tenemos una red de dependencias a las que hemos llamado confianza, ¿no?, en muchos casos, ¿no? Confiamos en sistemas, confiamos en instituciones, confiamos en actores, confiamos en grupos de usuarios y no nos cercioramos de que esas partes confiables de las que dependemos sean fiables.
Que una cosa es ser confiable y otra cosa es ser fiable. Una cosa es trust y otra cosa es trustworthiness. Los rusos para esto son muy directos. Si tú confías, verifica. Si tú confías, verifica. Y yo siempre insisto, las sociedades democráticas, para que haya capacidad de verificar el nivel de confianza y de dependencia, requieren un elemento que es incuestionable, que es la transparencia. Y ahí es donde tenemos dificultades muchas veces cuando intentamos establecer ese vínculo entre la causa y el efecto, ¿no? Entonces, digo esto porque lo sabemos todo en la tecnología, pero las cuestiones no son la tecnología. Hay muchas veces que tenemos déficit de confianza a la hora de tener sistemas de seguridad, sistemas de protección, porque hay una quiebra, y existe esa quiebra, que hemos tenido unas elecciones hace poco, existe una quiebra de confianza institucional, y eso no se sustituye con tecnología, eso se sustituye de una forma mucho más compleja, ¿de acuerdo? En esa quiebra de confianza es donde los atacantes aprovechan todo tipo de condicionamientos de tipo psicológico para poder sacar una rentabilidad respecto a una maquinaria de intervención y de influencia. Y vuelvo a insistir, aquí los mejores en este campo son los profesionales del ámbito del marketing, son profesionales de la manipulación, ¿de acuerdo? Cuando uno está analizando las técnicas clásicas de desinformación y empieza a profundizar en ello, y además yo vengo del ámbito de la privacidad y dices, pero si esto es la economía de la atención, esto es la economía del perfilado, esto es la economía de diseñar un producto específico para un target concreto. Esto es Cambridge Analytica. No es otra cosa. La desinformación no es tan distinto de ese tipo de aproximaciones. Y lo que hacen es coger una selección de usuarios, perfilarlos y diseñar productos. No sé si habéis visto la película de Wall-E, ¿no? Cuando están en el barco, tumbados, alimentados y dándole la comida que ellos necesitan. Pues eso es lo que se da. ¿Qué es lo que quieres? Yo te lo doy. ¿Cuántas cantidades quieres? 2, yo te doy 5, no hay problema, te lo doy gratis, ¿vale? Esto es toda una economía que se ha construido en los últimos 20 años, en economía de plataforma y economía del perfilado, que es ahora la que explota, por otra parte, un grueso muy importante de la industria de la desinformación, porque es una industria, y las operaciones de influencia que llevan a término estados adversarios, ¿de acuerdo? Para esos estados adversarios cabe reseñar que nosotros también somos adversarios, es decir, que nosotros también hacemos eso, O sea, aquí la dicotomía de quien utiliza bien la información y demás hay que ponerse, hay que ser sensato y serio. Blue Teams, nosotros somos para nosotros, para los otros en muchas cuestiones somos Red Team, ¿de acuerdo? Con todas las salvedades posibles, ¿de acuerdo? Pero todo el conjunto de vulnerabilidades, bueno, aquí hay mucho detalle, todo teoría de psicología social. Si echamos un vistazo a todo lo que es el patrón de análisis de ingeniería social, phishing, spoofing, suplantación, falsificación de contenido, selección de narrativa, selección de contenido para esa narrativa, es psicología clásica, es teoría del control social de toda la vida, más tecnificada, más estudiada, más perfilada, más optimizada, más automatizada, de hasta tal mundo que podemos hablar ya de disinformation as a service, deepfakes as a service, service as a service, service as a service as a service. Cualquier cosa se puede ir mejorando, ¿no? Y bueno, ahí podemos encontrar muchísimos ejemplos de campañas dirigidas de mayor grado de sofisticación. Eso da igual, porque depende de lo selectivo que sea tu público. Depende de lo selectivo que sea tu público. Insisto, tenemos una persona que acaba de sacar un montón de representación simplemente con un canal de Telegram vertiendo contenido de calidad nefasta. Que es que lo ve a ojo y dice, detección de deepfake, ¿para qué? Si se ve a kilómetros, que eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero el que lo consume le da validez, le da credibilidad. Estamos obsesionados con la verdad y en esta sociedad la verdad no vale, vale la verosimilitud. Pero esto no es que lo diga yo, esto lo decía Platón en el siglo V a.C. Recordamos nuestro bachillerato, los sofistas y demás, es que llevamos con esto 3000 años. Lo que pasa es que ahora tenemos herramientas automáticas, pero es que esto es muy viejo, no existe la verdad, no existe, existe la verosimilitud. Lo que tú tienes que tener, que tú tengas una verdad y que no seas capaz de transmitirla, que nadie te la crea, no tienes nada. Tienes que aspirar a ello, claro que sí, pero tienes que explicarlo. Si no eres capaz de explicarlo, ¿de qué te vale tu verdad? Podemos sacar un montón de colección de anacoretas, de santos, de gente que tenían una verdad absoluta. ¿Y quién los creía en su momento? Entonces la dificultad de la sociedad que tenemos es explicar de forma transparente, creíble, cuáles son las tomas de decisión. En todo, en la producción, en todo tipo de producción que hagamos, ¿de acuerdo? Bueno,
esto no voy a explayarme mucho aquí. Lo mismo, ¿no? Esto está muy orientado a lo que os comentaba. Es el criterio, si revisáis la kill chain en el contexto específico de la fabricación de contenido que tiene desarrollado Disarm, que es muy similar a una kill chain tradicional de APT, pues lo que se hace es exactamente lo mismo. Hago recolección de información, construyo un relato, en base a ese relato soy capaz de construir contenido, elijo el canal, lo deposito en lo que se llama, ¿no?, los super spreaders, ¿no? Que puede ser, ¿no?, la figura que utiliza Bruno de tonto útil. Tontos útiles tenemos un montón. Lo utilizo para transmitir información. Si es un influencer, mejor, y acabo consiguiendo una campaña de desinfodemia, ¿de acuerdo? Y para eso, pues puedo utilizar contenido de todo tipo. Antes tenía que buscar imágenes y descontextualizarlas, ahora las fabrico. Ahora las fabrico, ¿de acuerdo? Ahora creo un guión y en base al guión fabrico el contenido. Esa es la gran diferencia, que no es poca por otra parte, ¿no? Bueno, 20.000 organismos tienen recogido todo el problema que supone esto en términos de injerencia extranjera. Tenemos a nivel europeo vinculado a ENISA y impulsado por Borrell hasta este momento, y entendemos que se continuará de esa misma forma, toda una arquitectura para compartir evidencia y conseguir hacer debunking de toda esta injerencia extranjera, ¿vale? Es fundamental tener en cuenta que lo que yo he tratado de relatar, evidentemente que hay determinado tipo de cuestiones sobre las que tenemos evidencia científica y podemos justificarla y podemos argumentarlas, claro que existe. Lo que pasa es que lo que estamos viviendo en los últimos 10 años, sobre todo, y sobre todo en los últimos 5 años, es que el concepto de identidad se superpone al concepto a la idea de contenido, ¿no? Yo prefiero estar adscrito a un grupo, y eso ocurre normalmente en periodos de crisis social, prefiero pertenecer a un grupo, prefiero sentirme dentro de un grupo, me adscribo, necesito pertenencia, y los contenidos, pues mira, eso para mí es un significante vacío, ¿eh? Ahí proliferan populismos, ahí proliferan campañas de manipulación de muy diversa índole, y eso es lo que está ocurriendo cada vez más, ¿eh? Tenemos evidencia de muy amplia gama sobre ese problema. Y en concreto hay una parte que a mí me preocupa, que de hecho fue cuando entré en el CSIC a trabajar, fue lo que empezamos a desarrollar, que es cómo, de alguna forma, incluso la ciencia se puede instrumentalizar para propagar ese contenido. ¿Por qué? Pues porque hay una praxis científica que en muchos casos, yo soy científico y lo subrayo sin ningún problema, es muy cuestionable, porque trabajamos a un ritmo de producción que es inabordable, porque estamos sometidos a una presión en cuanto a financiación inasumible, porque donde tendríamos que hacer 100 somos menos 5, y eso hace que la calidad baje. Y luego que se haga una instrumentalización de según qué producto científico con términos políticos. Hemos de tener en cuenta que las prioridades de ciencia no la eligen la ciencia, la elige la política. Y eso cuestiona muy mucho determinado tipo de decisiones. Hemos vivido una pandemia donde el cuestionamiento sobre determinado tipo de cuestiones, pese a que tenían un basamen científico, eran rebatidas por cuestiones que no eran científicas. Y ahí podemos entrar en una variante muy amplia de discusiones, ¿no? Pero lo cierto es que es factible encontrar muchísima evidencia sobre esta manipulación de información. Nosotros, bueno, hemos trabajado muy mucho en llevar a cabo la verificación de fuentes de información en el caso de comunicación científica para detectar todo ese conjunto de problemas que se agudizan muy mucho con la producción de contenido fake. Esto es un ejemplo muy chorra, porque es un deepfake generado por Elliot Higgins mediante Midjourney a modo de broma. No sé si conocéis, ¿sabéis quién es Elliot Higgins? Elliot Higgins es el fundador de Bellingcat. Se hizo muy famoso por empezar a aplicar de forma bastante efectiva, en el caso del MH7, el accidente de MH7, técnicas de Open Source Intelligence mediante imágenes satelitales, y cogió una relevancia muy importante, ¿no? Él hizo esta broma y mucha gente lo comprendió que era una broma, otros le dieron credibilidad, ¿no? La gente de MAGA, fíjate, efectivamente, han acabado apresando es verdad que se desmintió rápido, pero da igual, el rumor acabó concitando cierta cohesión por parte de estos actores de los que se pretendía ser mofa. Lo que vengo a decir es que a veces ya no solo el que el contenido tenga una intención maligna, es que la broma también tiene repercusiones, ¿de acuerdo? Y luego pondré otros ejemplos que son más llamativos. Bueno, esto
A raíz de eso, nosotros lo que empezamos es a indexar contenido primero en Twitter, pero cuando Twitter cayó en manos de uno de los mayores desinformadores que existe a nivel mundial, que es Elon Musk, ¿sí?, pues Twitter ya dejó de ser accesible para los investigadores y para aquellos que queríamos detectar actividad bot, troll y demás, ¿no? Y manipulación, porque había muchísima manipulación, y ahora hay más manipulación. Primigeniamente nosotros lo que hacíamos es que desde Twitter sacábamos canales de Telegram, teníamos una herramienta que nos permitía clasificar a los usuarios como un negacionista o no negacionista, simplemente con una clasificación muy básica, binaria, basada en teoría de información, y de los canales que eran negacionistas sacábamos de las cuentas que eran negacionistas sacábamos los canales de Telegram y luego el contenido. Y era contenido de este tipo. Lo he puesto rápido para no quitarle a nadie el sueño. O sea, target muy específicos, Bill Gates maligno, porque lo que quiere es hacer un control de población y reducir la población a nivel mundial, la Agenda 2030, la vacuna en realidad es un mecanismo de control de población, el cambio climático es un invento, es decir, todo el conjunto de narrativas que está escrito a una corriente ideológica muy clara, que no sé si es de derecha o de izquierda, lo que tengo claro es que es de antisistema, ¿de acuerdo? Lo que tengo claro es que es una corriente antisistema, y es antisistema porque hay una crisis de creencia institucional brutal. O sea, esto no me lo invento yo, vaya al Eurobarómetro de cualquiera de las agencias que tenemos sobre confianza institucional y ha caído en picado, en concreto en España, que era un país con alta confianza institucional, aunque no lo creamos, con alta confianza institucional ha caído en picado. Y en Francia, pues es que, fijaros, o sea, en Francia ha caído, pero en picado no, lo siguiente, ¿de acuerdo? Y este contenido es muy fácil de encontrar en estas redes, vinculados, por ejemplo, con movimientos migratorios, muchísimas campañas sobre los problemas Aquí tenía un vídeo, pero bueno, aquí estos son ejemplos muy básicos hechos en local, que nosotros hemos hecho a efecto demo, para mostrar cómo somos capaces de coger contenido y simplemente haciendo un swapping muy básico, empleando Stable Diffusion, que es una herramienta open source que cualquiera se puede descargar y no necesita un alto coste. Esto está hecho con una NVIDIA 3090, que para un usuario es un coste asumible, para un usuario que tenga ganas de gastarse dinero, ¿vale? Pero es una tarjeta que no necesita un clúster. Tú te coges una foto con una característica y la cambias con otra foto porque va a intercambiar esa foto en alguno de los canales que has visto antes, ¿de acuerdo? Porque tú lo que quieres es captar atención, para que te sigan, para que propaguen tu mensaje, ¿de acuerdo? Y este es un ejemplo muy básico de swapping, ¿vale? Este tipo de ejemplo en realidad está muy vinculado con lo que son tácticas tradicionales de phishing. Yo he puesto aquí este ejemplo muy sucinto de cómo ha ido progresando el phishing, y aquí de nuevo tenemos esa intención de pescar, ¿no? de ver cómo soy capaz de captar gente. Si me da likes, oye, eventualmente puedo diseñar una campaña sacando información de redes sociales para este tipo de target, porque responde siempre a este tipo de contenido. Yo fabrico contenido para ver quién me responde, ¿no? Estoy testeando, estoy haciendo un survey, que es lo que se ha hecho siempre en marketing, por otra parte, ¿de acuerdo? Yo genero contenido para ver quién responde a ese contenido, ¿no? Estoy haciendo un testeo, ¿de acuerdo? Esto se sofistica con todas las herramientas de inteligencia artificial, las distintas variantes de deepfakes, hasta que en 2021 pues, se agudiza todavía más esto, y bueno, cuando surge ya ChatGPT, los Stable Diffusion, Midjourney, surge eso y surge una comunidad open source contribuyendo a portar esos servicios en principio de carácter más o menos propietario, y de hecho el nicho interesante que está aquí no son los grandes productores de contenido de herramientas automáticas. Es irse a GitHub y ves todos los proyectos site que hay sobre estas iniciativas, que ahí se está haciendo muchísimo más y además es más democratizado. El tema es que esto antes lo hacía solo un poquito, una porción de la población. Ahora cualquiera te lo baja y casi es push the button, no tiene mucha complicación, es bastante inmediato. Es practicar, ¿de acuerdo? Antes practicábamos con el Photoshop, ahora nos bajamos cualquier front medianamente usable de Stable Diffusion, que es bastante usable, está muy bien diseñado, porque hay gente experta en UX contribuyendo de forma gratuita a proyectos muy bien hilados en GitHub, que es una herramienta muy útil para generar contenido, pero puede ser utilizado con otros objetivos, ¿no? O sea, antes lo comentaban en la presentación anterior, la tecnología no es ni buena ni mala. El uso que se da a la tecnología puede ser bueno o malo, ¿de acuerdo? Y involucra retos, evidentemente. Puede tener efectos muy dañinos, pero tiene otros efectos muy positivos, ¿vale? Bueno, yo es que no soy mucho de vídeos e imágenes, no logro ver tampoco muchas, pero en general sistematiza muchísimos procedimientos, ¿vale?
bueno, esto es simplemente ejemplos muy básicos del impacto en política. Este es un vídeo que lo iba a poner, pero si buscáis Cheapfakes Democracy en YouTube, os vais a encontrar muchos vídeos de impacto que han tenido los cheapfakes. Los cheapfakes son simplemente variaciones de imágenes para hacer mofa de un personaje, ¿vale? Eso involucra una deshumanización de ciertos actores. La deshumanización está detrás luego de muchas campañas de deslegitimación de esos actores y de esas instituciones, ¿no? Estos es que no me coge red. Bueno, pero si ya os digo, esto es un congreso, si luego queréis el material yo lo comparto. Es muy interesante esta charla, porque es un think tank sobre democracia y el impacto que tiene la generación de contenido artificial en procesos electorales. O sea, vamos a vivir a partir de ahora hasta final de año un aluvión de deepfakes. Tenemos las elecciones más importantes a escala global, con los actores más sofisticados en la generación y distribución de contenido. Entonces, esto lo vamos a vivir, pero vamos, casi segundo a segundo, ¿de acuerdo? Como decía, en este periodo, a partir de 2020 sobre todo, pero ya arrancando en el 2015-2017, hay cada vez una automatización muchísimo más relevante y un acceso más democratizado a este tipo de recursos. Aquí os pongo un recurso en GitHub, pero si buscáis en GitHub vais a encontrar 1001 herramientas de fácil utilización. Casi todo lo que yo he puesto aquí, por no decir todo, de hecho todo, está hecho con herramientas open source de GitHub. No hay nada pagado, no hay nada online, salvo un recurso al final, que además no lo voy a poder mostrar, que era básicamente haciendo modificación de voz, crear un vídeo con un mensaje de un político, de Pedro Sánchez, en boca de Feijóo, ¿vale? Eso y lo hemos hecho con un ordenador local, sin ningún tipo de coste, ¿de acuerdo? Y se nota algo, pero si el público que está leyendo eso en el móvil, con baja calidad de conexión, deprisa y corriendo, lo ve, y es un público de una cierta corriente ideológica, lo va a creer, lo va a propagar, va a crear un rumor. Ese rumor a lo mejor la gente al que le llega no ve el vídeo, pero da igual, ya se ha creado ese rum, ¿vale? ¿No? Sí. Ese es un problema que tenemos en muchos niveles con el acceso restringido a información. Por ejemplo, en los medios de comunicación nosotros accedemos fundamentalmente a los titulares de la información. El volumen de titulares que existe para captar atención, fenómeno clickbait, es altísimo, porque necesitan hacer una captación de lectores. ¿Qué ocurre? Que un 90% de los lectores no accede al contenido, leen el titular. Si el titular es parcial, si el titular es sesgado, si el titular es incompleto, ¿qué lectura van a hacer de esa información? Pues van a hacer una lectura interesada y parcial. Y la van a propagar luego a través de ¿qué? De redes sociales. Y se va a construir un rumor. Ese rumor es interpretado por un tercero como una fisura que se puede explotar para construir una campaña de desinformación. Y se construye la campaña de desinformación, ¿de acuerdo? Hay mil ejemplos sobre este tipo de arquitectura. Ahora la ventaja es que además podemos coger y generar contenido artificial, ¿no? Yo primero busco qué individuos o qué grupos me interesa atacar, desde el punto de vista de producción de información. Establezco, yo sé cuáles son mis motivaciones, pero veo qué objetivos concretos son los que quiero efectuar, ¿no? Quiero hacer un ataque reputacional frente a una empresa, ¿no? Mercadona, que es un ejemplo paradigmático de receptor de campaña de desinformación. Las peras que trae Mercadona son de Sudán, yo qué sé, por poner un ejemplo. Empieza a lanzarse información parcial, se crea ruido, se empieza a cuestionar la compra-venta de esos productos. Se elige qué público potencial, pues por tipo de renta, por tipo de la localización que tengan, por tipo de comentarios que ha hecho en el pasado sobre esa marca o sobre ese estado, sobre ese individuo, ¿vale? Con eso se genera contenido, utilizando generación de audio, de vídeo, memes, imágenes manipuladas, imágenes generadas con inteligencia artificial, lo que quiera. Tengo todo el collage, puedo hacer todo lo que quiera. Tengo buscadores de imágenes inversas, todos los que quiera. Hasta los rusos nos trabajan para nosotros a través de Yandex y son súper efectivos, ¿vale? Y luego lo difundo, elijo actores concretos, hago un drop, ¿no? Como con el malware, ¿no? O sea, hago un drop sabiendo que ese es el punto de... ¿Cuál es el actor? Me busco, ¿no? O sea, no voy a... No, pero hay archiconocidos tontos útiles, ¿eh? Esto está tipificado a más no poder, ¿no? Si tú quieres que esto se divulgue, colega, mándaselo a este, ¿vale?
que lo va a amplificar porque ni se lo va a leer, ni lo va a valorar, ni va a cotejar la credibilidad de la información, ¿de acuerdo? Esto está hiperestudiado, ¿eh? Esto no, es muy antiguo. Toda la maquinaria de propaganda viene desde los sofistas, ¿de acuerdo? Esto es seguro que estas imágenes las habéis visto, ¿no? O sea, la he puesto porque en este contexto, en el contexto bélico que estamos viviendo en varias escalas, las que salen en televisión y las que no salen, que son más. Hay un posicionamiento social muy claro y es muy fácil generar contenido que va a tener impacto. Estas imágenes tuvieron un impacto inmediato. La gente que las propagó, que era gente con alto grado de credibilidad, de primera línea en el ámbito intelectual, cuando tú le dices, pero tío, ¿no has visto que este tío tiene como 3 brazos? ¿Por qué? Porque es creíble que esto pase. El contexto que tenemos, esto es plausible que ocurra. ¿Cómo vas a pensar que no va a ocurrir? Hay canales de Telegram donde tú pones esto y todo el mundo lo va a amplificar. Todo el mundo está dispuesto a crear este tipo de mensajes. Todo el mundo que tú sabes que es receptivo frente a ese mensaje. Eso tiene una potencia brutal. Imaginad que se detecta que un Estado extranjero quiere perturbar una institución concreta y sabe que en esa institución hay un determinado sesgo respecto a un tema específico. Pues nada, yo lo que voy a generar es ruido en ese contexto para que de alguna manera actúen de forma subversiva, digamos, se protesten, inicien algún tipo de acción frente a la institución en la que están y eso genere una suerte de conflicto. Y ya estamos pasando ahí de construir contenido a generar una acción física, porque va a haber movimiento, estamos haciendo ataques híbridos. Esto, cada vez que veamos una manifestación en la calle, y muchos de vosotros trabajáis en ese campo, hay que cuestionarse por qué está esa manifestación en la calle. Hay algunas que están claras, pero hay otras que vienen por movimientos combinados de generar malestar, ¿no? El malestar está ahí de fondo, pero se puede agitar. Uno es capaz de tirar la piedra para agitar el lago, ¿no? Esto es un ejemplo muy básico durante la pandemia, muy simple, de manipulación de fotos, ¿no? Simplemente lo que hicieron fue publicar en un foro online. ¿Cómo voy de tiempo? Me quedan 5 minutos. En 5 minutos hago magia. Es una foto, ¿eh? No hay más manipulación. Simplemente se vino a decir, oye, mira, creo que hablaban de la India. En la India, como no logran contener la pandemia, pese a que la gente está vacunada, desde que los vacunaron, tienen un problema de contención de la COVID brutal. Y lo que han hecho ha sido meterlos todos apilados en edificios. Y cogieron esta imagen. El tema es que esta imagen era de un terremoto en Pakistán. No tenía nada que ver con la India, ¿eh? O sea, tú hacías búsqueda inversa en repositorios de imágenes y dices, pero esto es de un terremoto en Pakistán. No tiene nada que ver con la India, ¿de acuerdo? Bueno, desde ese momento tenías que buscar, pero tú ahora coges y te pillas el Stable Diffusion y te genera imágenes sobre multitudes, vulgo y fiesta violenta, toda la que quieras. Esto es todo generado artificialmente, ¿de acuerdo? Y esto lo hemos hecho nosotros jugando, ¿eh? Pero el tema, hombre, a veces, ¿no? Esto lo hemos hecho nosotros jugando, pero el problema es que tenemos políticos haciéndolo, ¿eh? Esto lo publicaron hace 2 días, ¿de acuerdo? Esto lo publicó el jefe de prensa del gobierno español, ¿eh? Esto lo publicó un representante del Partido Popular, ¿de acuerdo? Que le costó la expulsión del partido. O sea, with great powers comes great responsibility, ¿no? El tema no es la tecnología, el tema es esta gente irresponsable, ¿de acuerdo? Porque esto es ser un irresponsable. Entre otras cosas porque estamos aquí continuamente hablando de toda la ética en torno a la inteligencia artificial, que hasta tenemos una agencia creada, y luego ¿dónde está? ¿Dónde está la agencia? La agencia es la agencia que hace uno, ¿no? Cómo usa la tecnología, ¿de acuerdo? Esto es imperdonable. No puedes hacer esto, porque entre otras cosas trivializa la herramienta, trivializa el uso de este recurso, lo normaliza. Si ellos lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Confianza es integridad, confianza es competencia, confianza es benevolencia. Si no eres una persona íntegra, si no eres una persona que actúa por el bien común y si no eres competente, no eres confiable, ¿vale? Puede que que la gente dependa de ti. Por eso me va como va. Yo soy claro, que un político utilice imágenes generadas de forma artificial es una cuestión que no tiene dimensión aceptable desde el punto de vista ético. Es inadmisible, así de claro, ¿vale? Esto se ha amplificado en el caso de las elecciones norteamericanas, como os digo. Ahora un target que ha sido es demostrar que Joe Biden es una persona mayor, porque como todo el mundo sabe, el contrario es súper joven, ¿eh? Y además, oye, no es un delincuente.
Entonces, el problema es que el tío se pierde porque tiene 81 años. Y habréis visto 20.000 vídeos en los que se ve, y estos son canales de Telegram, estos canales de Telegram son auténticas joyas. Cuando buscas Joe Biden perdido, lo que te sale, luego automáticamente te salen los GIFs que os he puesto de las vacunas en los mismos canales, son prácticamente los mismos. El Joe Biden está el hombre mayor, es que es así, es que tiene 81 años. Pero los vídeos que muestran son vídeos cortados y muchos de ellos fabricados, donde cogen una... No sé si habéis visto, ahora cuando se ha reunido el G7, que parecía mirar, pero estaban los paracaidistas detrás, él estaba mirándolo, cogen y cortan imágenes, y lo están diseminando por canales de Telegram, en Twitter, en 20.000 sitios. Son imágenes, y son solo imágenes manipuladas, ¿vale? Nosotros, bueno, tenemos una herramienta para la indexación de todo este tipo de contenido, extracción de actores de relevancia, es algo que estamos ahora mejorando, estructurando y tratando de optimizar, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente ahora lo que estamos haciendo es indexación de muchísimo contenido. Otro target esencial es Obama, ¿no? Sobre Obama te puedes encontrar contenido muy variopinto, sobre primero que si era un terrorista, hay muchas imágenes de Obama con armas y demás que son claros fakes, ahora os enseñaré algunos, y luego puedes buscar el contenido, tratar de manipularlo, lo construyes. Esto de nuevo es con Stable Diffusion, es como si estuvieras haciendo un cómic, ¿no? Yo quiero contar que Biden está perdido y que no da una a derecha, ¿de acuerdo? Pues nada, pues construyo el prompt y voy diseñando, ¿no? Pues mira, el tío mirando la pared, el tío, esto es todo fabricado, ¿eh? Esto es todo fabricado. Yo quiero demostrar que Obama es un terrorista y además lo señalo, oye, es que es un terrorista. O sea, claramente se demostró que cuando era joven, el joven Hussein, Barack Obama, estaba involucrado en movimientos terroristas. El problema, y además su padre, en realidad, era este tío, que era un tío con adscripciones terroristas en Kenia, ¿vale? Y su madre la mataron. El avión lo derribaron, el avión donde murió lo derribaron a posta porque no querían que contara la historia real, ¿no? El tema es que los terroristas aquí no son Obama. Esta es la imagen original, que está manipulada de forma muy burda. Esto a día de hoy se hace de forma trivial simplemente con face swapping. Buscáis face swapping, stable diffusion y es trivial cambiar la cara de alguien. Trivial. Este es un ejemplo muy básico, pero podemos amplificarlo más, ¿no? Yo quiero poner que hay gente de raza negra corriendo alrededor de la Casa Blanca, ¿de acuerdo? Que además se han colado en la Casa Blanca, ¿de acuerdo? Y encima se parece un montón a Obama, cualquiera de ellos, ¿vale? Esto es todo fabricado, todo fabricado. Entonces yo me construyo mi target de acción, ¿no? Como si tuviera la kill chain, ¿no? O sea, voy a ver qué imágenes son las que me interesan, las puedo sacar de cualquier sitio, eventualmente las puedo sacar de redes sociales. Yo aquí siempre me gusta insistir cuando me toca hablar con chavales, sobre todo en colegios, institutos y demás, y hablamos de privacidad y siempre te dice alguien, por no decir todo, y si, oye, mi privacidad, si yo soy un mindundi, ¿quién va a querer robarme mis datos? Pues para montar estas cosas. La privacidad no es un derecho personal, es una obligación para con la comunidad. Cuando tú te proteges de tu privacidad, no te estás protegiendo a ti, proteges a tu entorno. No es un derecho, es una obligación. Si no proteges la privacidad, estás cometiendo un agravio con tu contexto, ¿vale? Porque esto permite armar campañas de ataque reputacional, permite armar campañas de phishing, permite armar campañas de ingeniería social, ¿de acuerdo? Hemos hecho la prueba y con esto voy a terminar conmigo. Tenía una foto súper bien preparada porque como he venido en tren y ha tardado 60 minutos más de lo que debía, hemos pillado hasta una vaca y todo, había hecho un deepfake con una vaca atropellada con el tren y tal, pues no lo voy a poder enseñar. Hemos cogido una imagen de 80 por 80 que está en mi perfil de Google Scholar, ¿eh? Fácil de encontrar. Los que nos tenemos que dedicar a estas cosas de la cosa pública, la privacidad la tenemos difícil de proteger, estamos expuestos en 1000 sitios. Bueno, coges la foto, ¿vale? Y empiezas a jugar con una foto de bajísima resolución en blanco y negro a ver si soy capaz de acoplarle. Bueno, me había hecho una foto con un tío súper musculado, Mark, no la voy a enseñar porque tampoco quiero acabar aquí, ¿no? Pero salen cosas que son muy mejorables, insistiendo que esto lo hemos hecho en local, solo con una tarjeta NVIDIA 3090. Que si nos vamos a una 100 o una a 200 con un clúster, pues imaginad el grado de sofisticación. Lo que yo quiero incidir es que los canales de Telegram que nosotros encontramos, el grado de sofisticación se la chufla, o sea, les da igual. O sea, lo que quieren es algo que esté alineado con su sesgo ideológico, para que haya una amplificación de ese echo chamber, ¿no? de
porque estamos todos en ese echo chamber, todos, ¿eh? Uno de una forma más o menos, pero todos estamos en ese... bueno, hipotéticamente, la cara que aparece ahí está sacada hipotéticamente no, la cara está sacada de esa foto de 80×80. Lo que hemos hecho ha sido simplemente modificar, bueno, pues sácame un tío con barba y con gafas en mitad del campo, utilizando la cara original. O ponle gafas bien vestido, o ponle el plan del tío este de Howland, el sol, ¿no? O haz face swapping, coges, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es que coges la cara de Nadal y sustituyes la otra mitad por otra persona, en este caso cogiendo la imagen de 80×80 mía, o la de Obi-Wan, la que quieras, ¿no? O nos vamos con políticos, ¿no? Cogemos la cara de Rajoy, cogemos la de Vanguardia, tenía aquí un vídeo súper chulo donde iba cambiando la voz a medida que iba hablando sobre la ley de medios. Y está muy bien, porque el discurso sobre la ley de medios lo hubiera hecho cualquiera de los dos, ¿eh? O sea, al que estaba, al que le tocaba. Vamos a ser sensatos. Porque, entre otras cosas, es una ley de medios europea, y hay que transponerla, ¿no? Y bueno, esto es simplemente con un dashboard que uno tiene sobre Stable Diffusion que te permite jugar e ir combinando caras, modificando la voz, incorporando voz. Es como se hacía con el Photoshop, pero ahora lo bestia. Esto es mucho más potente, porque tiene muchísima más automatización y de más bajo coste, ¿no? El vídeo no está, bueno. Pero este sí está. Ah, bueno, si funciona la red, no lo sé. No funciona, ¿no? Bueno, os dejo con esto, terminamos con esto. Ya me he pasado. Esto es una empresa que se dedica a hacer modificaciones de fotos de cabeza, ¿vale? Entonces, si la empresa se llama 3D Jam Comparison, no, bueno, la empresa se llamará de otra forma, pero si buscáis 3D GAN, Generative Algorithm, Generative Adversarial Networks Comparison, lo que coge es una cara y le va modificando rasgos hasta que la va convirtiendo en otra, y en otra, y en otra, y en otra. Entonces es espectacular porque tú partes de una cara y acabas en otra totalmente distinta con todas las transiciones, ¿de acuerdo? Esto cada vez va a ser más plausible. Si encontráis la gente que se dedica a la detección, te va a decir, no, las fotos con las sombras, con no sé qué. Yo, como tecnólogo, lo que quiero decir, y creo que puedo decirlo, es cada vez va a ser más complicado. Cada vez va a ser más complicado el no cribar información utilizando análisis contextual, y eso viene de nuestra formación previa, de nuestra duda sistemática a la hora de aceptar una fuente, triangular, tratar de la medida de lo posible no dar por válido algo sin tener suficiente. Eso es difícil con la velocidad de los tiempos en los que estamos, pero es que esto no se frena de otra forma, ¿de acuerdo? Es imposible, si no hay esa capacidad de invertir un tiempo en darle credibilidad a una imagen, darle credibilidad a un... Oye, ¿le estoy dando credibilidad a esto en base al contenido o en base a mis prejuicios, ¿no? Eso es una cuestión que es sana y sensata realizársela. También es cierto que yo admito que soy un poco romántico en estas cosas. Esa pausa no existe en términos generales, ¿de acuerdo? Pero cuando te dicen y te hablan y te preguntan y te toca siempre, a los que nos dedicamos a esto, ¿y qué solución hay? Pues la solución que hay es dudar continuamente y someter a evaluación todo. Tratar en la medida de lo posible diferir, no solo la causa del efecto, sino diferir la ingesta de información de dar una opinión, ¿de acuerdo? Eso, fíjate tú, con lo que yo me dedico a hablar, ¿no? Pues si no hacemos eso, da igual las herramientas técnicas que desarrollemos, ¿eh? Aquí un listado de recursos que ya digo, si luego os comparto la presentación. Esto está todo sacado, como digo, de repositorio en abierto, se ha ejecutado en local, sin grandes servidores. Nosotros tenemos servidores de cómputo intensivo que podríamos haber empleado, pero creíamos conveniente mostrar lo fácil y trivial que es generar este tipo de contenido, porque es fácil y trivial. Hay que invertir solo un tiempo en explorar la herramienta y poco más, ¿eh? No hay una complejidad técnica, es más, puede que no tengan ni idea de lo que hay de fondo, y da igual, ¿no? Ya lo hemos visto en la esfera, por ejemplo, del malware as a service o del crying as a service. Que yo quiero tener buen malware, me voy a este marketplace, lo compro, que quiero tal, lo compro en otro. Yo no necesito, que quiero hacer campañas de phishing, contrato a profesionales de phishing, ¿no? Pues esto ocurre un poco más, igual, ¿no? Hay profesionales desarrollando este software que está a disposición del gran público, ¿no? Y
y poco más. Aquí, bueno, estos son otras, para concluir, herramientas también de este espectro open. Quiero acabar con esta diapositiva, que es de Meredith Whitwater, que es la responsable de Signal. Es muy conveniente sacar ahora Signal en el contexto actual. Y ella está muy referida al abuso que hay terminológico del concepto de openness, ¿no? de open software, open source, open AI, openness, ¿no? Transparency, ¿no? No hay nada más cerrado y más propietario que todo lo que está haciendo OpenAI. A mí qué me importa que me dé el código si no lo puedo ejecutar. O sea, yo no puedo ejecutar ese código, no voy a poder hacer lo que tú me estás vendiendo, como no puedo, no tengo capacidad, no tengo las máquinas, no tengo los recursos, no me estás abriendo, me estás creando un modelo en el que yo confío en ese producto y finalmente, como hizo en su momento, no sé si recordáis algunos, cuando empezábamos con los editores de texto, ¿no? Que estaba el Word y el WordPerfect, ¿no? El WordPerfect era el que funcionaba bien y luego teníamos esta patata del Word, que seguimos ahora utilizando, pagándole licencias en todas las instancias vida y por haber, cuando hay tropecientos editores de código infinitamente más. Por lo pronto un Markdown hace mejor que un Markdown hace mucho más que con un Word. Pues el WordPerfect se fue al garete, porque Word se dedicó a dar licencias gratuitas y a no vigilar la piratería. ¿Para qué? Para crear un modelo de dependencia. ¿De acuerdo? Y eso está ocurriendo muy mucho con todos los modelos de Large Language Models, ¿no? Yo te los doy, úsalo, acostúmbrate a emplearlo, llegará un momento que no serás capaz ni siquiera de editar texto sin tener al lado un copilot o tener algún tipo de... Y en ese momento no podrás prescindir de la herramienta. Te habré creado este modelo de dependencia. Volverás a estar en el barco de Wall-E esperando que alguien te dé un yogur, ¿vale? Bueno, con eso termino.